hemos convocado esta rueda de prensa, como reza en la convocatoria que han recibido, para hacer algunas valoraciones sobre la nueva reunión que convocó el Gobierno municipal el pasado lunes y que, como todos ustedes saben, por segunda vez no fuimos convocados, ¿no? A pesar de ello, y como es nuestra obligación como concejales, pues tenemos conocimiento de algunas de las propuestas, de las cuestiones que allí se trataron, algunas de las cosas que el Gobierno municipal ha planteado al resto de instituciones y entidades que estuvieron presentes en la reunión y que consideramos merece la pena hacer algún análisis o comentario. Y quizá para empezar, y antes de entrar en el fondo del asunto, sí es digno de comentario y análisis esa exclusión que hemos sufrido una buena parte de los concejales de esta corporación. Me quiero referir expresamente a nosotros, al Grupo Popular, puesto que somos la mayor fuerza, la fuerza mayoritaria del Ayuntamiento. Somos el partido político que obtuvo más respaldo en las elecciones municipales y, además, tenemos la experiencia de haber gobernado en el primer tramo de esta legislatura. Por lo tanto, solamente podemos entender esta exclusión que se haya producido por dos motivos. Uno de ellos, por puro sectarismo, porque al Gobierno municipal solamente le interesan los 13 votos de los 13 concejales que lo sostienen, pero no están interesados en darle participación a otras opiniones o aportaciones que se puedan hacer desde otras perspectivas ideológicas. Esa puede ser una de las razones. Y otra de las razones puede ser porque el complejo de incompetentes les supera y, por lo tanto, tienen temor a que se puedan plantear, se puedan poner encima de la mesa algunos planteamientos que dejen en evidencia su incapacidad para proponer cosas interesantes. Todo esto recordábamos en el grupo que distinto esto de aquellas otras mesas por el empleo en las que en el inicio de la legislatura participábamos todos los grupos, participaban agentes sociales y económicos de Torrelavega, esas mesas a las que todo el mundo que tenía algo que aportar estaba invitado y era bienvenido. Tengo que recordar también que allá por el mes de enero, en una rueda de prensa, Ruiz Salmón y García Carmona se comprometieron a crear una comisión municipal para hacer seguimiento de la crisis. No creo que se les haya olvidado que las comisiones municipales están formadas por 11 miembros representando a todos los grupos. Por lo tanto, a la vista de lo que ha sucedido después, pues no nos queda más remedio que sacar la conclusión de que su palabra no vale nada. Eso es lamentable, pero es así. Pero sobre todo creo que merece la pena contar el papelón que ha hecho el equipo de gobierno de Torrelavega a la vista de la propuesta que han formulado en esta mesa. Pretenden, como todos hemos después escuchado y leído y como han anunciado, la declaración de Torrelavega como zona preferente de reactivación económica. Y en concreto quieren que a través del Parlamento se pida al Gobierno central que a su vez ante la Unión Europea solicite la declaración de Torrelavega y su comarca como esta figura. Pues bien, como se les advirtió en la reunión, la zona de preferente reactivación económica es una figura que no existe ni en el ordenamiento jurídico europeo ni en el español. Es, por tanto, un invento del equipo de gobierno al que parece que lo que le preocupa es el atrezo de las cosas, pero al final no trabaja el fondo de los asuntos. No tiene mucho interés en aparentar, pero no tiene mucho interés en que las cosas al final lleguen a buen puerto. Y creo que además la chapuza de pretender una figura que no existe no es un tema menor. En primer lugar, porque no se pueden generar expectativas que después sea imposible materializar o imposible conseguir. Esa, sinceramente, es una práctica que los torrelaveguenses no se merecen y esa práctica se llama farsa. Eso es una farsa.
Y luego, además, es sintomático de la falta de rigor y de conocimiento con que los concejales del equipo de gobierno acuden a las reuniones. Acuden a unas reuniones a las que, a pesar de ser ellos los que hacen las propuestas, van a ciegas, en un claro ejemplo de que no saben muy bien lo que se traen entre manos. Y denota sobre todo que ni Ruiz Salmón ni García Carmona tienen claro un concepto de ciudad, un proyecto de ciudad en el que sepan cuál es el camino que hay que recorrer para conseguir ciertos objetivos. Pero es que además roza el ridículo que cuando en la reunión les advierten de que la figura de zona de preferente reactivación económica no existe, ellos explican que es que, bueno, que es que lo vieron en unos teletipos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Esa es la explicación de por qué ellos recurren a la figura de zona de preferente reactivación económica. Y estas son las cosas que pasan cuando alguien no se toma en serio su trabajo y acude a Google en lugar de al BOE. Eso es lo que pasa. No se puede ir a una mesa de trabajo a hacer una propuesta sin haber examinado previamente, lo primero, si existe. Lo segundo, el tipo de ayudas que se pueden recibir a través de esas figuras y si se cumplen los requisitos. Pero claro, si no nos garantizan, o al revés, si es evidente que no se han preocupado de lo primero, es decir, si la figura existe o no existe, es imposible que fueran a la reunión sabiendo las ayudas que se podrían derivar de una figura semejante. Por eso, esto es una farsa. Lo que sí existe en la Unión Europea es otro tipo de figuras. Es un mapa estatal de zonas susceptibles de recibir ayudas y en ese marco sí hay unas zonas de promoción económica, no zonas de preferente reactivación económica, zonas de promoción económica, que suponemos es aquello a lo que quería llegar el equipo de gobierno en similitud con lo que había solicitado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Pero resulta que estas figuras ya existen y Torrelavega y su comarca ya las tienen declaradas. De hecho, muchas de las cosas que no sé si merece la pena detenerse a detallar, pero muchas de las cosas que se han podido hacer en Torrelavega en los últimos tiempos tienen que ver con la declaración de esa figura. Eso nos ha permitido que haya disponibles esos 37 millones de euros para préstamos a la reindustrialización, también que se haya podido hacer una política de suelo en el polígono industrial que haya permitido que haya más de 10 empresas que hayan comprado parcelas en este polígono, cuando entre el año 2008 y 2011 no se había vendido nada. Y luego, bueno, pues hay otros tipos de ayudas ya al margen de la declaración de zona prioritaria, como bueno, los planes de empleo o alguna otra cuestión. Podríamos incluso hablar de la propuesta que el equipo de gobierno no quiere valorar, ¿no?, de hacer la obra de integración de las vías de FEVE por Torrelavega. Pero bueno, vamos a seguir con el asunto de la reunión del otro día. Bueno, pues después ya del papelón de que la figura no existe, de que es que lo encontraron a través de Google, parece ser, bueno, en unos teletipos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la última parte de todo esto es que la propuesta que este equipo de gobierno pone encima de la mesa pretende que se articule a través de la presentación de una moción que diría que el Ayuntamiento insta al Gobierno de Cantabria a que le diga al Gobierno central que solicite a la Unión Europea la declaración de esta zona. Y, lógicamente, para presentar, ¿no?, el objetivo de presentar esta moción en los ayuntamientos, en concreto en el Ayuntamiento de Torrelavega, supondría pedir el voto favorable de los concejales, precisamente, que fuimos excluidos de participar en la reunión, en la redacción de cuál podía ser la propuesta final. Esto es ya, a nuestro juicio, el remate del desplante que se le puede hacer a los representantes de los ciudadanos y, sobre todo, que deja en entredicho esas palabras sobre la voluntad de consenso y de construir entre todos, etcétera. ¿Cuál es nuestra conclusión sobre todo esto que ha ocurrido el lunes, pero también sobre otras cosas que vienen ocurriendo en Torrelavega a lo largo de las últimas semanas, de los últimos meses? Pues creemos que esto obedece
a que nos gobierna una coalición que está absolutamente condicionada por una cosa, y es por tratar de revertir la opinión mayoritaria de los ciudadanos de que estamos en manos de un equipo de gobierno que lleva 8 meses sin hacer nada. Tienen bastante urgencia, prisa, cierta obsesión con tratar de invertir esa sensación mayoritaria de los ciudadanos, que les llegará a ellos como nos llega a nosotros. A eso hay que añadir el ataque de celos de cuando la Cámara de Comercio convocó, después de la fallida huelga general, esa reunión a la que no asistieron ni la alcaldesa ni el primer teniente de alcalde, ¿no? Eso fue una especie de contraprogramación para esa iniciativa que tenía la Cámara. Y ya por hacer finalmente el resumen cronológico, ¿no?, de todo esto que ha sucedido, es, en primer lugar, que el equipo de gobierno local convoca un foro para contraprogramar otro convocado por la Cámara de Comercio, al que no acuden ni la alcaldesa ni el primer teniente de alcalde, que el equipo de gobierno prescinde en este foro de los representantes que mayoritariamente eligieron los ciudadanos de Torrelavega, que en el foro proponen la declaración de una figura que no existe, que confiesan que esa figura se les ocurre porque lo encontraron en unos teletipos del Ayuntamiento del municipio de Alcalá de Henares. Además, la figura que pretendían ya está aprobada para la cuenca del Besaya, ¿no?, y ha disfrutado ayudas en el periodo 2007-2013 y ahora a partir del año 2014, y que además pretenden que todo este cúmulo de despropósitos sea aprobado por los concejales que fueron excluidos de participar en estas reuniones.